la radio y Bio Bio TV. Pero vamos a cambiar de tema. Fíjese que la economía circular es un modelo que busca redefinir el crecimiento, lo sabemos eso, ¿no? Se basa en la máxima reducir, reutilizar y reparar, reciclar productos o materiales. ¿Cómo está Chile en esta materia, en lo que es economía circular, a propósito de precisamente el reciclaje, de la productividad que hablábamos hace un ratito? Lo conversamos con Luis Martínez, director ejecutivo de Circular Tech. Lo tenemos en contacto. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido, muchas gracias por esta conversación. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de conversar sobre, para nosotros, un tema clave, que es la economía circular. Economía circular, y además, bueno, hace un tiempo atrás comenzó a funcionar la famosa ley REP, que ha estado ahí también con algunos cuestionamientos, visiones ahí medias dudosas, otros la han visto de una manera positiva. Si pudiéramos hacer una evaluación, primero que todo, de cómo ha funcionado todo esto. ¿Cómo ha sido el resultado de la famosa ley REP desde su implementación? Mira, llevamos ya 10 años aproximadamente desde la puesta en marcha de la ley REP con algunos productos prioritarios. El primero que ingresó en implementación fue neumáticos, luego envases y embalaje, estamos en lubricante. Hoy día hemos tenido la noticia de la resolución de textiles, y en esta dinámica creo que es importante lo que tú señalas en términos de cuál es la evaluación, o cómo podríamos decir si ha sido efectivamente un avance la ley REP para poder reforzar la economía circular. Yo diría que, en principio, sumando y restando, a mi parecer sí. Pero esta suma y resta no ha estado exenta de problemas, de inconvenientes, que no son solo el cumplimiento de cuotas por parte de los importadores o los productores, sino también por ciertas restricciones normativas que de alguna manera también entorpecen u obstaculizan, ¿ya? La dinámica de economía circular, particularmente en la ley REP. Entonces, por ejemplo, en materia del primer producto prioritario, que es el de neumáticos, hay una serie de normativas o criterios técnicos, por ejemplo, hoy día, que imposibilitan el uso de lo que se llama el carbón negro, el carbón black, que es uno de los subproductos del procesamiento de los neumáticos. Los neumáticos, a grosso modo, tienen 3 subproductos: el carbón black, que es ese polvo negro, acero y textil. Y el carbón black tiene ya soluciones tecnológicas que hoy día en otros países se implementan, por ejemplo, en asfalto, en mezcla con concretos, que en Chile está dificultado porque hay restricciones técnicas. Entonces, Julio, ¿ha habido avances? Sin lugar a dudas. Ha sido un importante paso para tener responsabilidad en términos de los desechos que se generan, los residuos o basura, si es que lo quisiéramos llamar así más popularmente, sí. Pero también yo diría que ha habido cierto relajo, lo voy a llamar muy suavemente, respecto a un avance en términos normativos que pudieran, habiéndose solucionado, acelerar mucho más la transición hacia la economía circular. Y estamos hablando del primer producto prioritario, Julio. Sí. Luego vienen envases y embalaje, luego vienen lubricantes, luego vendrán textiles y vendrán paneles solares y vendrán baterías. Entonces, yo diría que se está haciendo mucho más de largo aliento de lo que originalmente se había planeado. ¿Cómo proyectan ustedes cómo va a evolucionar esto también con la nueva administración? Donde, no sé si, no es que tenga una visión distante del tema de la protección del medio ambiente, sino que más bien, no sé si tampoco es que no sea prioridad, pero no ha sido tampoco tema de campaña, ¿no? Como lo fue con antiguas administraciones. De evolucionar también en ir potenciando aún más el marco regulatorio de esta normativa, y a que además seguir avanzando, ¿no? Porque imagino que siempre la ley se va quedando chica en función de cómo avanza la sociedad. ¿Cómo ven ustedes el camino que viene ahora con la nueva administración? Si ven también una buena proyección, o creen que todo va a seguir como ha funcionado hasta ahora.
Mira, yo no veo, yo diría con malos ojos la nueva administración en este sentido, porque si bien ha habido un discurso, o básicamente no políticamente o electoralmente se ha concentrado un discurso más de anticambio climático, comillas, onunista, que así lo autodenominan a propósito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. La economía circular es un modelo que se inserta en el proceso productivo y hay que entenderlo desde esa perspectiva, de tal forma que nos permitiría poder acelerar esta transición, pero también con condiciones muy favorables para el desarrollo productivo de las empresas. La economía circular permite ahorros sustanciales, no solo en materia de emisión, sino también ahorros en los procesos productivos. Y hay, yo diría, repensar, que yo siempre hablo de reimaginar y repensar los procesos productivos, no solo, y aquí está la esencia de la tríada del desarrollo sostenible, no solo desde una perspectiva económica, no solo de una perspectiva ambiental y no solo de una perspectiva social, sino en su conjunto. No tenemos que poner foco solo en lo medioambiental, no es el foco solo en lo social y no es el foco solo en lo económico. Esta triada virtuosa tiene que tener ciertos equilibrios, te lo grafico muy simple. Cuando hablamos de economía circular en el contexto de desarrollo sostenible, cuando hablamos de externalidades, por ejemplo, una empresa productiva como una minera versus una empresa de servicios financieros, un banco, ambas tan importantes, las externalidades que tienen estas son absolutamente distintas. Por tanto, los focos que tienen que poner en materia medioambiental, sin duda, la minería va a tener que tener un foco mucho más profundo, en lo social también, y en lo económico sin duda, pero el foco en el sector financiero probablemente tenga otro foco distinto en el medioambiental, no con la misma mirada de la minería. Por tanto, aquí no hay modelos de intervención en economía circular que sean estándar, sino que atendiendo a los sectores productivos en particular es donde les podemos dar mayor énfasis. No es el elemento o la variable medioambiental por sobre lo económico o por sobre lo social. Tiene que haber un equilibrio y ese equilibrio tiene que ver con el tipo de industria y el tipo de contexto también, donde se mueve o donde se desarrolla esa industria o esa empresa. ¿Existe conciencia de parte de la gran industria la importancia de la economía circular? Que tú decías, da elementos muy claves, ¿no? Mucha gente piensa que esto es como los ambientalistas que están ahí cuidando el medio ambiente. No se trata de eso, ¿no? Solo de eso, sino que es crecimiento y productividad esto también, ¿no? Es desarrollo económico, es beneficio productivo. ¿Hay conciencia de eso, no? Mira, yo creo que hay yo diría que hay dos elementos importantes. Primero, nosotros estamos en la macrozona norte, somos el centro tecnológico de economía circular de la macrozona norte, CircularTech, y nosotros trabajamos mucho con la industria minera, y nos damos cuenta que el compromiso de las grandes empresas mineras que hoy día operan en la macrozona norte no tiene que ver solo con una mirada y una focalización solo en lo económico. Cuando digo solo, atendiendo solo si tengo números azules o no, sino que también en cómo voy incorporando modelos de economía circular de tal forma que me permitan generar ahorro, por tanto tengo un mayor rendimiento económico, pero también en cómo me hago responsable desde la perspectiva de la empresa con estas externalidades, los residuos que yo estoy generando en mi actividad productiva. Esa es una primera mirada. Y la segunda, que tienen una normativa. Es decir, tanto las mineras como otras, pero en este caso las mineras, por ejemplo, son responsables de los neumáticos y su disposición en términos de cumplimiento de meta a partir del primer producto prioritario de la ley REP. Por tanto, también ahí hay un compromiso que han ido avanzando. Si yo te pongo en la antípoda del ejemplo, los servicios financieros, ellos no tienen una responsabilidad respecto, por ejemplo, a neumáticos.
pero sí probablemente, dependiendo de cómo se mueva su logística, probablemente sí tengan responsabilidades con envases y embalajes, cuestión que las mineras también lo tienen y en gran cantidad. Entonces, hay dos grandes vías. Primero, es cómo incorporamos en nuestro ADN como empresa el compromiso con el medio ambiente, el compromiso con nuestros resultados financieros, el compromiso con nuestras comunidades. Ahí yo tengo graficado la triada del desarrollo sostenible, pero también porque hay una normativa que me va indicando aquellos elementos en los cuales yo tengo que considerar, en este caso neumáticos, envases y embalaje, lubricantes en los que van en marcha. Pero también yo diría que hay, con bemoles sin duda, responsabilidades con sus entornos y con sus comunidades. Y muchos de estas empresas las hacen partícipes del bienestar a partir de su propia actividad, que es inmersiva en términos del territorio. Así que por tanto también hay responsabilidades que tienen y que comparten beneficios con sus propias comunidades donde tienen o donde están desarrollando su faena productiva. Hablo de la minería en particular. Sí. Pero también hay otros sectores, por ejemplo el sector de alimentos, a propósito de los desechos también en esas actividades productivas. Julio, yo no sé si tú sabes, pero más o menos el 50% de los residuos domiciliarios corresponden a residuos orgánicos. Sí. Residuos que tienen un proceso mucho más rápido y tienen un resultado también muy beneficioso para la agricultura, a propósito de lo que se saca de ahí. Si nosotros llegáramos a establecer criterios ya legales, criterios legales me refiero a normativas que obliguen hoy día son metas neumáticos, son metas envase y embalaje, pero no hay una meta residuos orgánicos. No hay. Está la idea de incorporarlos también, pero no hay una meta de residuos orgánicos. Con eso resolvemos la mitad de los residuos de disposición final que tienen buena parte de los municipios en Chile y que representan, Julio, la disposición entre la recolección y disposición final, esto que van a rellenos sanitarios, en el mejor caso, rellenos sanitarios y en otros casos a vertederos, representan entre el 8 y el 12% de los presupuestos municipales. Así que, por tanto, el dinero que mueve la basura. Lo último, han habido, no sé, tenemos leyes que son bien relevantes para como ejemplos en el mundo, o sea, inclusive en el mundo. Por ejemplo, la ley de los etiquetados, que fue una normativa que fue imitada, de hecho hubo premios por eso, quienes la impulsaron, a Girardi, etcétera, senador en ese momento, y otros más, ¿no? Esta es la ley, más allá de las falencias o las cosas que pueda tener, ¿es una buena ley para replicar en otras partes o no? Mira, nosotros de hecho estamos en América Latina, sí. Estamos bien atrás respecto a la implementación del equivalente a ley de Europa. Europa lleva 30, 40 años con esta ley, y de los 33 países en América Latina y el Caribe, nosotros tenemos más o menos, entre ley REP y otras parecidas, cerca de 12 o 14 por ahí, y estamos también bien atrás. Sin embargo, yo creo que hay un creciente interés en América Latina por ir adecuando normativas europeas, particular, me atrevo a decir principalmente europeas, porque ellos son buena parte compradores nuestros también. China sin duda en materia prima, pero la Unión Europea ha puesto restricciones, yo diría muy interesantes que nos han llevado a mirar cómo la economía circular puede ser la solución para seguir vendiendo, o para abrir mercado, o para seguir estando en la Unión Europea. Por ejemplo, en el caso de ciertas nuevas normativas, en el 2030 entra en vigencia completa unas líneas de ingreso de productos con envase y embalaje cuya materialidad tiene que tener un porcentaje X de reciclabilidad o ser reciclado.
o de productos reciclados. Y eso significa que nuestra industria o nuestras empresas que exportan hacia la Unión Europea tendrían que ya estar preparándose para que los envases y embalajes que sean producto de exportación hacia la Unión Europea vayan cumpliendo con ellas con esas normativas. Y esos son grandes, yo más que restricciones, yo los miraría como una gran oportunidad que tenemos. Yo creo que Chile está, yo diría, en una muy buena posición en esas dinámicas. Yo creo que un gran artífice de mirar hacia los mercados de interés es ProChile. ProChile yo diría que ha tenido esta antena ya de la sostenibilidad. No quiero decir esto, pero yo fui jefe de sostenibilidad de ProChile hace algunos años, pero quienes siguieron, yo diría que lo han hecho espectacular en términos de estar mirando estos mercados y ver cuáles son las tendencias en materia de sostenibilidad, de tal forma que nos permita abrir nuevas puertas, abrir mercados o abrir nichos de mercado, y por tanto hay que mirarlo como una gran oportunidad para exportadores o para potenciales exportadores chilenos y también de América Latina. Por tanto, yo creo que hay que mirarlo desde el lado positivo. Creo que la ley REP, a pesar de todos los pequeños inconvenientes que ha tenido en el camino, los reglamentos, por ejemplo, el tiempo de discusión de los reglamentos han sido extensísimos, pero creo que es una gran oportunidad también para poder generar nuevos negocios. De hecho, hoy día la inversión que hay en plantas, por ejemplo, de neumáticos fuera de uso, NFU, pero también de lo que se nos viene, que es en plantas de reciclaje de paneles solares y en plantas de reciclaje de baterías de litio, que probablemente en el 2030 van a ser mucho más conocidas por la cantidad de baterías de litio que van a comenzar a salir de los vehículos eléctricos que hoy día están en movimiento. Interesante conversación a esta hora de la noche, hablando de ley REP, hablando también de todo lo que implica esta importancia para el mercado, para las empresas y sobre todo para el medio ambiente, esta economía circular. Conversando con Luis Martínez, director ejecutivo de Circular Tech a esta hora. Muchas gracias, Luisa. Que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo grande. Bueno, interesante tema. Mientras yo les cuento que Isoplex, membrana de huevo, aporta los nutrientes necesarios para aumentar